muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia, una nueva conciencia a través de ICN. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Tratamos de construir un mejor país, es el único que tenemos. Algunos se han hecho nicaragüenses, pero ya eso es otra cosa. Pero bien, esta tarde contamos con la presencia del doctor Eugenio Sosa, quien ha estado al frente del Instituto Nacional de Estadística, pero también tiene su conocimiento, su vasto conocimiento en sociología, es sociólogo de profesión. El doctor Sosa tiene una gran trayectoria también en la parte académica y compartimos varias cosas de la realidad nacional. Y vamos a aprovechar la presencia del doctor Sosa en vista de que también eso se convierten en fenómenos sociológicos en algún momento. Eso que está ocurriendo en el país, obviamente que tiene sus raíces, tiene sus causas, pero también tiene su efecto. Pero el efecto ha sido duradero, porque vemos que a veces falta la tolerancia, a veces falta, muchas veces también, o sea, el otro lado también hurga, ¿va? Es decir, no solamente, entonces, si lo hurgan a uno, pues también hay una respuesta y hay un efecto también, hay una... Mire esto que ocurrió en el Estadio Nacional, doctor. Sí. Esto a raíz de unas pancartas, esto a raíz de que se ha venido generando un problema en los estadios, cuando el estadio realmente lo que era, bueno, la gente llegaba a desahogarse al estadio, a ingerir bebidas alcohólicas, a gritar gol, pero también gente que llegaba con la familia, que llega con sus niños a ver un evento deportivo. Y ahora se ha dividido esto. Estaban contando de que hay una especie de que sacaron una pancarta de que fuera el familión, que estaban gritando y que esta gente también del libre, y que se genera todo este problema. Realmente, ¿quién provoca a quién? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la lectura que le puede dar usted como sociólogo? Ya vamos a entrar a Honduras en cifras, porque nos interesa ver también toda la parte que se ha estado manejando por parte del instituto. Sí, mire, Carlos, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá de nuevo en este estudio y este programa. Mire, yo creo, primero, esto tiene que ver con el contexto de lo que es la política hoy en día, sí, en Honduras. Sí. Y en América Latina también, pero incluso latitudes como Europa y Estados Unidos, hay un cambio. O sea, el primer elemento a entender es que hay un cambio global en la política. Y la política en general, ese cambio tiene que ver en general, con las grandes dificultades que tienen la política, y me refiero a los gobiernos, de conducir las sociedades mucho más complejas. Sí. Sociedades donde usted ve que incluso el gobierno de los Estados Unidos, frente a grandes transnacionales como Amazon, a veces no hay que hacer para cómo controlar algunos aspectos, porque están desbordados. O sea, los gobiernos y la política está desbordada. Tiene dificultades para conducir algunos aspectos. Pero además, producto de las sociedades nuestras, son sociedades profundamente asimétricas, desiguales, polarizadas en lo social, en lo económico, en todo lo entonces luego termina polarizado también en lo político. Ajá. Usted vio recientemente, que ahora está en campaña, todo lo que implicó el comportamiento de Trump. Y de hecho ha llevado a varios escritores a escribir algún elemento sobre la crisis de la democracia estadounidense. Eso de que irrumpieron el Capitolio, todo eso, sí, era inimaginable. Y Honduras, que viene de una historia bastante plana en la política, con un bipartidismo que yo siempre le he llamado, siguiendo una orientación del gran maestro sociólogo Todo Arriba, muy monoprogramática, muy monolítica. Entonces no se daban ese tipo de cosas porque eran casi iguales. Sí. Matías Funes, que en paz descanse, decía que la diferencia entre Partido Liberal y Nacional era la misma diferencia que podría existir entre la Pepsi y la Coca-Cola.
metió el gol, doctor. Entonces, ahí, ¿verdad? Matías Funes de su forma bien. Sí, amena, jocosa. Para mí, un maestro, a pesar de que tuvo dificultades en la coyuntura del golpe como posicionamiento. Pero eso es una cosa aparte. Entonces, y sin embargo, esta polarización, muchas veces los líderes, los activistas, en vez de tratar de llevarla a la convivencia pacífica y a la lucha pacífica, se exacerba. Y aquí, miren, no se trata de decir que uno es bueno y el otro es malo. Yo creo que esos maniqueísmos en política no funcionan. Realmente, el llamado debería ser a todo tipo de líder y de que participe en política, de que al menos no contribuya a exacerbar ánimos, ¿verdad? Sí. El estadio es un espacio de la sociedad. En otros momentos se decía que uno de los elementos que nos unía a los hondureños, por sobre todas las diferencias, ¿qué era? El fútbol. La selección. El estudio, y particularmente la selección. ¿Verdad? Porque el fútbol... Sí, la selección. Más bien el fútbol lo que hacía era generar... Todo el mundo es jugador, todo el mundo es árbitro, todo el mundo es aficionado, todo el mundo es... Convocaba, entusiasmaba. Convocaba, y luego la selección unía. La selección era la unificación de todos, pues. Y así, igual se decía que aquí habían 3 grandes características de nuestra identidad. Y que realmente producto de que hemos tenido serios problemas de identidad nacional. El fútbol, la religión, y particularmente cuando no había cambiado mucho el panorama político. El panorama político y la religión, la Virgencita de Suyapa. Ajá. Y el otro era el bipartidismo, que es el que más se ha erosionado. Sí. O era liberal, decía la gente, mire, esto lo retrotraemos, va. O era liberal o era nacionalista, o era evangélico o era católico. Sí. O escuchaba una emisora o escuchaba la otra, porque también estaba en eso, ¿va? Exactamente en eso. O era Olimpia o era Motagua. Y que un francés, precisamente amigo del expresidente Zelaya, yo creo que el presidente Zelaya lo invitó a Honduras, ajá, que se llamaba Marcel Dehaene, y usted como historiador escribió una historia de Honduras. Marcel Dehaene, un francés, ya murió. Él decía que en Honduras, hasta los años 80 y más allá, usted podía ir en cualquier pueblo y ir etiquetando las casas, liberal, nacional. Y se atrevía a decir que en Honduras era más difícil encontrar izada la bandera nacional que una bandera de los partidos. Los partidos ahí estaban, las banderitas. Ajá. Casi nadie pone banderas ahora. Yo no sé si usted se ha fijado en las elecciones. ¿Sabe por qué? Por este tema de la polarización también. Primero, porque hay un desencanto con la política en general. Y segundo, por la polarización. La gente tiene cierto temor a veces estarse identificada. Entonces, ¿cuál es el problema de la polarización? Que empieza en la política y probablemente en la política electoral. Pero si no se trata bien, se termina expandiendo a espacios que no son los adecuados. El estadio no es el mejor espacio de disputa política. Y se lleva ahí. Y ahí hemos visto estos resultados. Como le digo, ¿quién lo inicia? Y puede ser que lo inicie uno, mañana lo inicie otro. Pero el tema es el convertir ese escenario en un escenario de disputa política. Entonces, claro, eso significa resentimiento. Se ve un personaje tal vez que se le ha implicado en tal cosa, entonces le gritan de una manera, y si es del otro lado le gritan que lo quieren ofender con el familión. Bueno, dicen que hasta la diputada Irosca salió ahí. Sí, ahí creo que ahí tenemos en un video, ¿va? Sí. Que yo no he detenido mucho. Pero yo creo que ahí nos van a ayudar en producción, porque sí está, creo que está Jesús Mejía también. Sí. En uno de esos días Jesús Mejía, pues ya me imagino. Sí, ya me imagino yo. Entonces, mire, quiere extremada tolerancia para evitar eso. Primero, de que uno puede ver a alguien y el pueblo sabrá moverse en las urnas, sabrá tomar decisiones. Pero no en el estadio. Pero no, yo creo que no es el espacio. Yo personalmente creo que no. Sí. Y luego, para ninguno, no justifico a nadie. Y luego también que el otro que recibe algún tipo de maltrato, pues tampoco tolera. Hay que tolerar. Sí. Yo casi nunca he experimentado ese tipo de cosas, ni de agredir, ni de sentir agredido. Pero el otro día estaba camino solo, no tengo ningún otro tipo de cuidado. Y estaba siempre lo ha hecho. Pues. Sí, estaba en el supermercado y pasó un señor molesto, gritado por el gobierno. Yo seguí pagando ahí. Sí, es que está. Sí. Entonces. Y la gente tiene derecho a expresarse, pues, o sea, pero
No hay que, o sea... No puede caer uno en eso. No puede caer uno en eso. Sí. Eso es como en la vida personal, ¿va? Siempre dice, para que peleen se necesitan al menos dos. Si no hay, si el otro no arranca, bien. ¿Sabe qué me interesa? Pero yo creo que esto, y lo que hay que decir aquí, Carlos, es que esto, si no se tiene cuidado y se incentiva y se promueve, a veces puede terminar en hechos lamentables. Y luego termina en una ira, que de nada hay una reacción violenta. Ahí está mire, a mí me impresionó. Es que no lo había visto. Ahí está sí. Ahí está Hiroshka. Sí, ahí está. Y ahí está. Y también abajo creo que en una anterior aparece Jesús Mejía también, que fue gerente de Hondutel. Que me imagino que le han de haber dicho, a ver, cuántas cosas. Sí. Pero lo que dice usted, y fíjese que me interesa saber, disculpe que lo interrumpí, dale. Pero ahí está Jesús Mejía, mire. Ah, sí. No, yo no había visto bien ese. Mire. Se fija, o sea, está sentado, no sabemos qué. Ahí está. Entonces, mire la agresión, ahí es verbal, ¿va? Y ahí ya exacto. de lo verbal escala, se pasa. Ajá. Empieza algo verbal, luego va a lo físico, ya cuando va a lo físico, la cuestión se vuelve incontrolable. Y a veces cuando se desborda este tipo de situaciones es cuando se señala de que ya llega a ser peligroso. Claro, mire, y después termina, se desborda así, pero luego se desborda casi termina con una cuestión que se aprende y se practica en la vida cotidiana. Mire, yo realmente estoy impresionado, bastante impresionado de esta persona, no sé quién es, no le sé el nombre, no es el caso, sino que el hecho que mató al que le fue a pegar con el carro. Ajá. Entonces, no sé si usted... Sí, aquí no sí. hace mucho, ¿no? Sí, exacto. No hace mucho. No hace un mes, pues, tampoco. Imagínense que todo aquel que chocara con alguien terminara resuelto de esa manera. Iracundo, De manera iracunda. Entonces, no puede ser. No puede ser. Y hay una buena noticia, en vez de seguir contribuyendo. ¿Cuál es la buena noticia del país? Que ni siquiera se le ha tratado como tal, porque como estamos en un país también de extrema descalificación, entonces no se le quiere reconocer los méritos a nadie. Que vamos a tener el año que después de 20 años no teníamos la menor tasa de homicidios. Oye, eso es un dato que el país, es relevante el dato. Es relevante, muy relevante. Es un dato que hay que celebrarlo como sociedad, más que como alguien en particular. Entonces, y fíjese que somos tan mezquinos a veces, que yo estaba escuchando por ahí en algunos medios que discutían cuál era el hecho. Si el hecho era que había bajado o el hecho es de que seguimos estando en la escala de los países más violentos a nivel latinoamericano y a nivel... Mire, claro que siempre hemos estado entre los más violentos, pero el hecho positivo es la tendencia. Que ha bajado, ¿no? Que ha bajado y que viene bajando. Y que viene bajando de manera permanente y significativa. ¿Ya? Incluso desde antes que asumía el gobierno ya venía una tendencia. Sí. Después del gran pico del 2011, cuando precisamente la gran tragedia del hijo de la rectora y del otro muchacho, amigo de él y amigo de la familia, entonces eso tiene que ser. Entonces más bien hay que contribuir a que esto baje. Mire, yo que en la mayoría de veces, ahorita que he usado taxi, cuando yo voy con un taxista y a este le encanta ir peleando, le digo, señor, si usted va peleando, fíjate, no solo se está exponiendo usted, sino que me está exponiendo ahí. Claro. Porque yo voy de aquí de pasajero, yo necesito ir. Como dicen popularmente, me voy en la chalana. Va en la chalana. O como, sí, va en la chalana. Así es la realidad en un país donde ha existido mucha violencia. Entonces yo creo que el sistema partidario hondureño, estas características no va a cambiar. Libre está gobernando, es un partido fuerte, va a permanecer independientemente de los resultados.
los otros partidos ahí están también, y la gente tenemos que aprender, la ciudadanía, que las diferencias políticas se dirimen en las urnas. Y si quieren los discursos, en las campañas incendiarios, pero respetuosos, son válidos. Pero programáticamente, ideológicamente, que cada quien exprese la forma de ver el país y la forma de resolverlo, pero no implicando otro tipo de escala de la violencia. Es la gran diferencia, ¿verdad?, de la política. Es que este es un tema muy importante en la concepción de la democracia. La gran diferencia es que se enfrentan adversarios, no enemigos. Doctor, usted señalaba como parte introductoria de esa grandes crisis que está viviendo en Latinoamérica y de los gobiernos, pero también es en ambos lados, o sea, gobiernos de izquierda, denominados de izquierda, muy mal manejando los destinos de un país o de un pueblo, gobiernos de derecha manejando muy mal, y luego que sale uno de izquierda y entra uno de derecha y seguimos en iguales condiciones realmente. O sea, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿cuál es la solución ante esto? Es decir, ¿es cuestión de sistema? ¿Es cuestión de tener esa nueva conciencia? Porque eso lo puede desarrollar tanto uno de izquierda como uno de derecha. Es decir, se han visto gobiernos buenos, sí, sin duda alguna, de X o Y partido, o que se denomina de izquierda o que se denomina de derecha, pero al final de cuentas como que no es la secuencia a seguir. Sí, yo creo que hay un tema central, y es que independientemente de la postura ideológica, requerimos y necesitamos de partidos y de líderes, obviamente, que dirigen los partidos, que respeten, acepten y respeten el canon básico, elemental, primario de las condiciones mínimas de la democracia. Y cuando eso no se acepta y no se respeta, estamos generando crisis políticas permanentes. De la democracia, que implica también un respeto a las constituciones, a los derechos humanos, a los derechos civiles y políticos, y a la voluntad del pueblo. O sea, por eso Fidel ser electo. Bueno, sí, por eso Fidel Castro hablaba de la batalla de las ideas, que ese era el momento. Y creía que un hombre pues muy inteligente, sabía que no vivíamos el tiempo de la violencia revolucionaria ni el tiempo de los fusiles, sino el tiempo de las urnas y de conquistar la mente, el corazón de la gente para que pueda optar por una posibilidad, y que además se instala en el siglo XXI, quizás por primera vez de manera extendida en América Latina, por lo menos, la posibilidad de que fuerzas proscritas en el siglo XX, consideradas de izquierda, accedieran a los gobiernos por la vía pacífica de las urnas, y que por lo tanto, si aceptan participar ahí, por esa vía tienen que irse también. De ya de olvidarse un poco de las armas, de las revoluciones armadas, de la lucha armada. O de los golpes de Estado. Sí. O de la instrumentalización de las Fuerzas Armadas. O sea, ese es el tema. Y yo sí creo, coincidiendo con usted, que hay una necesidad de reconciliación. Yo así le llamo la reconciliación de los partidos y la aceptación con la democracia en sus aspectos más mínimos, como el respeto, como la necesidad de producir elecciones limpias y honestas, como la necesidad de aceptar la voluntad mayoritaria del pueblo, porque el problema es que usted no puede decir que una mitad puede tener gente, pero si no, la regla de mayoría es una regla a la cual no se somete y aceptan quien participe en un proceso electoral. O sea, si usted acepta ser candidato, diputado, por ejemplo, alcalde, cualquier cosa, usted sabe que tiene que tener más votos que el otro para poderse quedar, o que la otra. No hay otra opción, no hay otra posibilidad, ¿verdad? Ahora,
que los sistemas son perversos, que no son perfectos, y que ahí media el dinero, media las influencias. Sí, hay una serie de cosas, pero no tiene más remedio que aceptar que al final el veredicto de qué es lo que se obtiene es el que se logra imponer. Sí. Entonces, América Latina ha perdido incluso mucha capacidad de diálogo. A nivel, me refiero, de intercontinental. Ajá. Leía precisamente un espacio un texto de Ricardo Lagos. Sí. Cuando él fue presidente. Y hablando en sus relaciones con los organismos internacionales y las crisis económicas. Y narra, yo creo que es el caso de Argentina, si no me equivoco, que Argentina estaba en una gran dificultad, necesitando un préstamo para poder enfrentar una serie de problemas, de crisis económica. Y dice Ricardo Lagos, en ese momento nos pusimos de acuerdo 3, 4 presidentes de América Latina, decidimos apoyar a Argentina porque le habían declarado no elegible. Y llamamos, dice, yo no sé si era Obama todavía en ese tiempo, o era el anterior, y le dijimos, mira, necesitamos tu intercesión para que el fondo acepte las reglas, la situación de Argentina, le haga el préstamo y nosotros vamos a hacer avales. Interesante, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer avales. Y a veces no coincidiendo. Entonces, ese tema, como dicen algunos, ¿no? Cuando no hay posibilidad de diálogo, hay policía. ¿Sí? Si no hay diálogo, hay policía. O hay militares, ¿no? Entonces. O sea que ahí comienza entonces la represión. Claro, porque el problema, ¿cuál es el gran problema, el desafío de cualquier gobierno y de cualquier partido político? El concepto más ligado a la democracia liberal es legitimidad. ¿No? Ser aceptado. Para no recurrir a la represión. Y el otro concepto más marxista, si se quiere, es la hegemonía. La hegemonía. ¿Va? Ser hegemónico no es la fuerza. ¿Va? Sí. De hecho, uno de los... Pero es lo dialéctico. Sí, Gramsci decía, poder es convencimiento, consenso más fuerza. Sí. Consenso en primer lugar, pero la fuerza también en algún momento... Había que aplicarla. Los estados, sobre todo, porque usted sabe que no van a ir a buscar consenso con un grupo ilícito. Tienen que someterlo. O con un grupo no aceptado en las reglas que tiene la sociedad. Entonces, hegemonía, legitimidad. Cuando se pierde la legitimidad o la hegemonía, en otros niveles comunes, se pierde la posibilidad de aceptación de los pueblos. Y en ese caso, cualquier fuerza política, tarde o temprano, aunque se imponga bajo ciertas reglas y forma, tarde o temprano le pasa la factura. Puede durar lo que sea, pero una vez que se pierde la aceptación de los pueblos, no importa cuánto dure. Siempre hay y se termina casi siempre muy mal. Los que usurpan la voluntad soberana. Bueno, eso se ha visto. Historia. Bueno, ¿qué le puedo decir yo a usted como historiador? Pues, sí, eso a través de la historia se ve muy claramente. Fíjese que voy a aprovechar también, y disculpe que abuse, pero es que usted mencionó algunos elementos. Mencionó Fuerzas Armadas, golpe de Estado, ¿cierto? En algún momento aquí. Son formas de acceso al poder. Exacto, en cuanto al ascenso al poder o en cuanto a la toma del poder, que ya no sea a través de una lucha armada, sino que es a través de las urnas, a través del golpe y a través de esa alianza de las Fuerzas Armadas. En Consejo de Ministros se emitió un comunicado, ¿cierto? Precisamente de esto, a ver si producción lo coloca. Esto quiero que por favor me lo pueda explicar o qué intencionalidad tiene esto. Digamos, para conmemorar el 203 aniversario, respaldar a la presidenta Xiomara Castro, que se enfrenta a un intento de golpe de Estado por parte de las fuerzas ultraconservadoras del país y la injerencia extranjera que busca desestabilizar a Honduras. Se ha invitado al pueblo hondureño a movilizarse el día sábado 14 de septiembre hacia el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Me imagino que es
hacia inmediaciones del estadio, o no sabemos si es adentro del estadio, porque entonces eso precisamente lo de arriba, que enfrenta un intento de golpe de estado por las fuerzas ultraconservadoras del país y la injerencia extranjera. O sea, en esto, como hablábamos de ascenso al poder y todo, o sea, ¿qué podemos definir como fuerzas ultraconservadoras y qué tiene que ver el ejército? Porque se ha visto que hay una muy buena relación de este gobierno con el ejército. Sí, mire, hay una buena relación con lo más. Yo creo que el primer elemento, un antecedente importante, es que la familia de Zelaya, porque se vio involucrada toda la familia, que vivieron, no puede uno desconocer que vivieron el 2009. Sí. Y que antes... ¿Qué y que fueron... Y hay un tema. Casi ningún país, en ningún país, mejor dicho, se produce un golpe de Estado sin la participación de las Fuerzas Armadas. Así. Eso... Sine qua non. Sí. Usted vio en Nicaragua, vivió una gran crisis en Nicaragua, en el 2018. Sí. Pero el ejército se mantuvo con Daniel Ortega. Ahora, con el ejército, sin el ejército. El caso de Venezuela. Sí, sin el ejército o con parte del ejército. Porque a veces también los ejércitos, cuando pierden los liderazgos, la disciplina, se fraccionan. Y depende de la fracción más fuerte o más débil, puede terminar actuando en azonadas. Sí. Azonadas golpistas. Mire, nosotros tenemos una historia. ¿Por qué facilito? Yo he visto mucha, toda la matriz mediática condenando el gobierno, que fue un exabrupto todo el tema de tradición y todo. Pero yo realmente, en una capacidad autocrítica, en esa gran matriz mediática, casi nunca encuentro un análisis sereno, tranquilo, de lo que ha implicado la injerencia de Estados Unidos en nuestro país. Nosotros fuimos hechos prácticamente... no he visto ningún estudio ecuánime, o sea... en opinión pública. En la opinión pública. En estudios, hay historiadores han escrito mucho. No, pero, por ejemplo, usted no ha visto que de esa gran matriz mediática se haga un llamado a un respeto, por ejemplo, a la embajadora Dogua al país. Yo no lo he visto. Lo he visto, obviamente, del gobierno. Entonces... sí, porque el discurso realmente, este discurso, solo la parte gubernamental. Claro, ese es sí. O sea, de ahí nadie más. Usted no ve un analista que diga de estos que están independientes, que no están con el gobierno, o un programa donde diga, no, pero es que Honduras quiere esta relación con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que entender a este gobierno y cómo es este gobierno. Así es. Y no va a ser diferente porque no es una cosa que nació ayer. Ser libre ha sido eso. Y el ADN de libre es ese. Usted puede criticar si es correcto o no que se declare antiimperialista, pero en todo caso ese es el tipo de partido que ha ganado estas elecciones. Entonces, ahora, y también la presidenta sabe, por lo que ha vivido, que aquí puede haber una serie de cosas relativamente problemáticas, no. Pero que cuando Estados Unidos ya mete más a fondo su participación, por llamarle entre comillas, puede terminar siendo muy complicado. ¿Verdad? Muy complicado, porque... O sea, que la injerencia es mucho más fuerte. Sí, no, lo está hablando usted de otra cosa, como se dice. Una cosa son las 10 familias aquí, como se dice, y otra cosa es una postura de un país que tiene una capacidad de alinear muchas cosas. Y recuerde que... hasta el ejército. Es que a eso voy. Recuerde nuestra historia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo nacen? ¿De dónde nacen? ¿Quién las tutela? Históricamente. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas han ido cambiando y creo que la realidad latinoamericana, pero históricamente prácticamente han sido Fuerzas Armadas que primero preguntan qué eran, creo yo, que ahorita hay otra diferencia, primero preguntaban qué dice Estados Unidos o la embajadora para actuar antes que qué dice su presidente, su comandante en jefe. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando esto de la injerencia y esto del golpe tiene que ver
exclusivamente, bueno, la embajadora tenía un historial de venir tratando al gobierno prácticamente diciéndole qué hacer, pero al final el tema de la crítica de la visita oficial del jefe del Estado Mayor Conjunto y del ministro de Defensa y supuestamente movimientos internos al interior de las Fuerzas Armadas sí levantaron las alertas. Y están puestas, están ahí, y ahí es donde pues dijeron que lo poco que tenemos nosotros para responder es que tenemos que dar un mensaje. Y ahí está el mensaje. ¿Fue el correcto? ¿Fue el mejor? ¿Pudo haber sido otro? Puede ser, no sé. Pero le salió al paso. ¿Cuánto tiempo va a durar esta narrativa, cree? Yo creo que hay voluntad del gobierno de reordenar esta cuestión. Ya se reunió la embajadora. Ya se expresaron. Ya se reunió con la no estoy seguro, pero creo que van a seguir, creo que van a producirse otras reuniones. Sí. Y creo yo que animado, es probable que, yo no creo que el acuerdo acordado como tal retorne, pero sí es muy probable que se termine haciendo una ley de extradición más clara, más de acorde a intereses, más ecuánime, etcétera, o también acogerse a la convención esa de Montevideo, creo que sí, ¿no? Que es la del 33, creo que es. Sí, también acogerse, pero llegar a un entendimiento y a un mecanismo. Correcto. Yo creo que allí Honduras es un país pequeño, obviamente, un país pequeño. Mire, Honduras es un país pequeño y muy subordinado toda la vida. Entonces, si hay algo que asusta aquí a las élites, es como que dice quererse poner al brinco algo tan pequeño como es Honduras, en la lógica del poder global. ¿No? La imaginación. Sí. Sí, Honduras es un país, sí. Para nosotros que lo queremos tanto, que es nuestro país, un gran país. Es un gran país. Un gran país, definitivamente. Lo llevamos en el corazón. Realmente que Honduras es un gran país. Honduras es un gran país, pero ha arruinado el país o la clase política, sí, muchas veces. Sí, exactamente. Usted recuérdese, mire. El país es lindo, pues. Carlos, y los años 80 están a la vuelta de la esquina. ¿Cuál fue el comportamiento del ejército y de los presidentes de los años 80? Negando la contra, abriendo el territorio a todo tipo de presencia. Y ambos partidos. No, es que no había. Al principio de Rafael, no había, que son troncos de la misma raíz, o sea, los dos vendieron soberanía, los dos. Rosuco vistiéndose de militar. De militar, ¿verdad? O sea, había una trilogía ahí de obediencia. Los gobiernos civiles estaban subordinados a los militares, pues eso sí era. Y los militares subordinados a Estados Unidos. Entonces había una cadena. Que el país ha cambiado, también el mundo ha cambiado, el poder global ha cambiado y permite otros juegos, otras salidas. Otras salidas, va. Sí. Que a veces, que no son salidas, son salidas de equilibrio. Ahora, mire, América Latina, el gran problema es que como región, como continente, no encuentra un modelo de desarrollo que realmente aproveche la gran riqueza que tiene, un continente de los más ricos, y realmente empiece a sacar a todas estas masas de la pobreza y del desempleo. Si no, otro gallo cantaría. Entonces sí, claro. Bien, mire, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno me comento un poco de lo que ha hecho el INE, porque también el tema en sí también, queremos aprovechar toda esta coyuntura, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Del país, pero queremos ver esa Honduras en cifras, o sea, queremos ver cómo está la cuestión del analfabetismo, cómo está la cuestión del empleo, cómo está la cuestión de la deserción escolar. No sé si han estado manejando algunas cifras, pero usted me va a comentar qué es lo que ha hecho hasta el momento, qué es lo que está por hacer y qué viene, pues. Sí. ¿Verdad? Al retorno. Bien, retomamos este diálogo esta tarde con el doctor Eugenio Sosa, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. Doctor, ahí vamos a proyectar cifras de la realidad nacional, o sea, estudios de la realidad nacional. ¿Qué nos puede decir de la misma? ¿En qué consiste el estudio? ¿Hasta qué
de dónde parte hasta dónde llega y qué es lo que viene también, o sea, a futuro. ¿Qué trabajos están en carpeta, que están listos para iniciar? En carpeta continúan, y esperamos dejarlo cerrado, los dos grandes proyectos que son los censos. Los censos. Sí, el censo, ahorita ¿Cuándo no hay censo, doctor? Ahorita estamos capacitando a los departamentales y a los coordinadores municipales para el censo agropecuario nacional. De eso ni siquiera le traigo cifras porque sencillamente el país no tiene cifras agropecuarias. Las últimas encuestas agropecuarias se hicieron en el 2008. 2008. Las últimas encuestas. Y ya no se pudieron seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el censo, que era de 1993, está desfasado, el marco muestral. Sí. Y al estar desfasado ya no se pueden hacer ni encuestas. Tenemos más de 30 años de no tener un censo agropecuario. Sí. Entonces, vamos a dejar desactualizado ese censo. Y ese censo lo terminamos este año, el levantamiento, y empezamos a producir los cuadros y los datos que salgan entre diciembre y enero, y va a quedar ese legado. ¿Cuáles son, qué es lo que se va a medir con este censo? O sea, con el censo agropecuario tiene varias variables. Vamos por la primera variable, para mencionarla en algún orden, es la variable demográfica de los productores. Sí. Entonces, ¿qué significa la variable demográfica? Significa cuántos productores tiene el país. Incluimos a los productores a partir que tengan un cuarto de mensualidad. ¿Y hay alguna subcategoría en cuanto a los tipos de productores? Claro, ahí vamos. ¿Cuántos productores? De estos productores, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Esa es parte de la parte demográfica. ¿Qué edades tienen? Hay una hipótesis, que el campo está envejeciendo. ¿Es real o no? No sé. Vamos a verlo. Hay que comprobar la hipótesis ya una vez que termine. ¿Qué significa que está envejeciendo? Que los hijos de los campesinos y de los productores están fuera, ya sea adentro del país. O sea, es de emigración interna y o también fuera del país. Fíjese que hace algunos años, yo creo que antes del gobierno, yo visité una de las cooperativas más exitosas que tiene Honduras a nivel internacional y mundial, Hondupalma. Y es antigua, ¿va? Antigua, desde Osvaldo López Arellano, una excelente productora de aceite, ¿verdad? De palma africana. Y estuve en una asamblea, porque les interesa siempre el tema de realidad nacional. Y ellos buscan hacer parte social, tienen escuelas, apoyan escuelas y ese tipo de cosas. Y hubo una preocupación de los productores de Hondupalma, era ¿a quién le voy a dejar mi parte de la finca, de mi cooperativa? Es la pregunta. Sí. Tan preocupante es eso. Sí, decía, porque mis hijos no quieren. No quieren. Si ustedes parten de esa premisa para poder plantearse la hipótesis de que si realmente el campo está envejeciendo. No, porque eso tiene un gran impacto en términos de desarrollo. Usted ha escuchado reiteradamente que los cafetaleros no encuentran gente para cortar grano. Sí. Que es un rubro que... Y se imagínese unos 2 o 3 rubros de ese tipo que ocupan. Entonces la pregunta es, si el campo está envejeciendo, ¿qué va a pasar con el campo? ¿Y qué va a pasar con la seguridad alimentaria? Sí. La mayoría de maíz se sigue trayendo de afuera. La cebolla se trae de afuera. La cebolla. Bueno, el otro día estaba justo en el gabinete de gobierno y estaba escuchando yo que estaban trayendo papa de Bélgica. ¿De Bélgica? Sí. Ahí lo informaron los ministros de Agricultura y de Desarrollo Económico. Entonces, si usted dice, bueno, el promedio de edad del campo en Honduras ahorita, voy a inventar un dato, ¿no? Sí. Es de 50 años. ¿Usted se imagina eso? ¿Y el relevo generacional? ¿Qué va a pasar? Entonces, pero eso hay que tener estadísticas. Porque cuando un presidente... Para implementar política. La presidenta dice, y ojalá es una buena idea, vamos a apostarle al campo. ¿Pero con quiénes? ¿O a qué? Probablemente los cafetaleros. ¿A qué del campo? O sea, ¿a qué del campo? Porque probablemente el café
hay un mayor relevo y una mayor participación familiar, probablemente, que otro rubro, que el maíz, que el frijol. Los tradicionales, ¿no? Sí, A los puede ser. cultivos. Lo que le quiero decir, lo que quiero destacar acá, es la importancia del censo, que no tenemos datos, estadísticas agropecuarias. Pero aparte de no tener datos, Otro es eje, algo preocupante. otro que ha eje, dicho. tierra. Ya le dije el eje demográfico, tierra. ¿En manos de quién? La cantidad de extensión agrícola se ha reducido o se mantiene. O ya muchas hectáreas se convirtieron en urbanas. O ya muchas hectáreas están desérticas. Sectores productivos, o sea, tierra productiva, Sí. si realmente se ha convertido en lotificación. Sí, exactamente. Usted sabe que la tierra no es algo como otro tipo de situaciones que va a crecer y va a nacer. No nace más tierra. Sí. ¿Ah? Sí, pero sí se puede acortar por algunos fenómenos, como Sí. la urbanización. ¿Ah? Entonces, tierra. ¿Y esta tierra qué tipo de tierra es? ¿Es forestal o es sigue existiendo, si es forestal, agrícola, sigue existiendo la idea aquella de que tenemos un montón de tierra ejidal y que incluso podríamos hacer una segunda etapa de reforma agraria y distribuir la tierra, ¿o no? Sigue existiendo aquella idea de que Tampoco hay datos nada, dignos de absolutamente nada. Es que no es que no lo tiene el INE, todo eso. Sí. es que no lo tiene el país. O hágase la pregunta, ¿cuánta de esta tierra, se acuerda que decíamos, tierra ociosa? Tenemos gran cantidad. Tenemos grandes Pero, cantidades de tierra ociosa. ¿es real o no? Y luego, ¿qué tanto se ha fragmentado la propiedad? ¿En qué sentido se fragmenta? Que como ha creído, mire, en 1993, creo que apenas andábamos en los 5 millones de habitantes, más o menos. Ahorita andamos más de 9. Entonces, probablemente, si crecen mucho, si hay muchos más productores, pero la tierra se ha reducido, quiere decir que hay mayor fragmentación, lo más seguro. Es decir, que la gente tiene, si hablábamos de minifundio antes, 5 manzanas, probablemente un montón de gente ya no tiene 5 manzanas, tiene una, tiene 2, tiene media. Ya, o sea, ya ese qué término se le puede dar, pues es decir, Es fragmentación. Yo fragmentación. le voy a poner el ejemplo de mi padre, que Sí. mi padre murió hace algunos años. Mi padre tenía más o menos heredado de mi abuela unos 8 manzanas, creo, que él tenía. Algunas las tenía ociosas, porque él tenía su propia lógica, otras las sembraba para el maíz y los frijoles, garantizarlo. Pero nosotros veníamos de una familia campesina numerosa, fuimos 14 hermanos, ahí donde me ve. Entonces, Ya, festín. cuando él dice a todo mundo un pedacito ahí, le queda, hace una, Ya quedaron fragmentados Fue- completamente esas 8 una- entre 14. popularmente, como dice, una cuchilla. Sí. Una cuchita. Entonces, eso ha pasado en el campo. Entonces, cuando alguien dice desarrollamos el campo, volvamos al campo, tiene que poner pies en la tierra. Doctor, ¿De qué campo? Y luego, solo termino con otra variable, sí, tecnología. la tecnología, ajá. Tecnología. Hay riego, no hay riego, se siembra con maquinaria, se siembra todavía en ladera, con pujaguante. ¿Usted conoce el Sí, pujaguante? sí, sí, claro. Arado o no. Crédito. Hay crédito, no hay crédito. ¿Para qué hay crédito? ¿Para qué no hay crédito? Riego. Y el estudio de la tierra en sí, porque la gente, hay una mala conceptualización, es decir, en cuanto al uso de la tierra. O sea, se habló siempre, ¿se acuerda? Somos de vocación agrícola. Pero éramos no, forestal. Es forestal, pues al final. Seguimos de cuentas siendo nos dimos forestal. cuenta que seguimos siendo forestal. Seguimos siendo forestal. Ahora, ¿qué se hace con el bosque? El gran problema de Honduras es que siendo de vocación forestal, no desarrolló una economía forestal. Y la pudo haber desarrollado. Como la hizo Chile, ¿eh? Chile y el caso a nivel mundial muy renombrado de Finlandia. Creo que Claro, Finlandia, sí. si no estoy equivocado. Entonces, el bosque es un bien productivo, ¿no? Que podría mantenerse y dársele. Entonces, esa es una cosa que nosotros queremos, estamos ya arrancando y que decirle a que la presidenta deje ese legado. Así que eso es por un lado, pero El otro censo, solo termino con esto, Sí. es el de población y vivienda. Que ese sí se ha venido haciendo, a veces no exactamente. ¿dónde sacan las estadísticas, digamos, el Consejo Nacional Electoral? Porque estaba viendo unas estadísticas que me compartió
También Julio. sí, Julio. Julio. Mire, en el caso de ellos, hacen una combinación con nosotros de proyecciones, pero como está un poquito desfasado, entonces ya le voy a explicar eso. Esa la sacaron ustedes. Sí, como está un poquito desfasado, entonces hacemos unas proyecciones, pero el dato exacto de cuántos votantes hay, lo del registro. El registro nacional de las personas. Porque usted sabe que hay que tener la identidad. Entonces, sencillamente dice cuántas personas están con la identidad y que tienen y que están en este. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, la lámina anterior, si la volvemos a ubicar esa lámina, exacto. A usted lo que le indica eso se va a seguir como patrón. Sí. De que estamos en un país donde la gran cantidad está en plena edad productiva. De 15 a 46 años está el 64% de la población. Uh-huh. Ahí está el grueso. O sea, económicamente activa. El gran potencial, doctor. Potencial. Sí. O sea, el gran potencial, el talento humano, el bono demográfico que se le llama. Y usted ve que por suerte, a pesar de usted ve que hay dificultades con las personas mayores, a veces no tienen de qué sobrevivir, hay mucha desigualdad, mucha pobreza. Sin embargo, tenemos la gran ventaja que en esa edad de 65 y más apenas está el 6%. Apenas el 6%. Es el tramo más pequeño comparado con los... Y Honduras tiene todavía una franja de niñez grande que va a empujar hacia arriba. Vamos a ver, porque me está diciendo producción de que hay interesantes también el ingreso promedio per cápita, mire. Por persona, per cápita, sí. Esto ha aumentado. Este es del año 23. Uh-huh. Nosotros vamos a dar... Más o menos ahora, ¿cuál es el promedio, doctor? ¿Se ha hecho o se han venido haciendo proyecciones? Sí, va aumentando un poquito. Va teniendo un crecimiento porque... mire, la economía después pandemia se reactivó, no cabe duda. Sí, la gente, sí, y en comparación. Y dos, todos los años, aunque sea poquito, se ha estado cumpliendo con el aumento al salario mínimo. Este gobierno no para el aumento del salario mínimo. Sí. Ahorita, aún cuando el gasto corriente se bajó en el presupuesto para mantener el de inversión, los aumentos a los profesores, eso quedó totalmente de lo público. Y luego los privados, pues el gran problema con los privados es que no hay capacidad de control y de exigencia que paguen todo lo que tienen que pagar muchas veces. Pero bueno, ese doctor, es un tema. Fíjese que ahí me interesa ver la cuestión del ingreso per cápita también. Usted dice que ha incrementado, pero si ya saca ese promedio con relación a la canasta básica, ¿cuáles son realmente ahí que se pueden ahí viene el problema de la pobreza? Claro, mire, usted imagínese un hogar de 5 personas y donde la pareja trabaja y en promedio tiene ese ingreso. ¿Sumaría cuánto? 8,000. 8,000. Sí. Y tal vez son 5 bocas. Son 5 bocas. Sí. Entonces, en ese caso, es donde va la pobreza extrema o la pobreza en general. Porque la canasta básica anda en eso. Pero estamos en el año pasado. Eso es el año pasado. Sí. Ahorita de estar un poquito más arriba, ¿no? Estar un poquito más arriba. Algunos agiotistas que se ha hecho un esfuerzo de contener la inflación. Y con los subsidios y con algunas cosas para que no crezca de manera desorbitada esta canasta básica, pero ahora también es una canasta básica bastante elevada. ¿sí? Doctor, y comparado con el salario mínimo, anda casi igual. Ese es el problema. Sí. Porque la canasta básica no es todo. Después de canasta básica tiene que haber ¿verdad? Tiene que haber una serie de esta es la canasta básica reducida, que se le llama. Ahí versus canasta básica, la comparación que está haciendo. Exacto. Claro. Entonces, cuando compara ingresos con canasta básica de alimentos, porque está la canasta básica ampliada y la gente no logra retener los ingresos para comprar esa canasta básica, es donde entra la pobreza. Está en situación de pobreza. Sí. Exactamente, cuando no logra la canasta básica fundamental y luego global
entra la pobreza relativa. Y luego, cuando no logra ni siquiera lo básico de los productos de alimento de la canasta básica, que solo es el alimento básico, entra la extrema pobreza. Ahora, el gran problema este es el índice de pobreza. El gran problema de obtener la canasta básica tiene que ver un tema que yo la lancé y generó un poco de revuelo, es la precariedad laboral. Ajá. Porque los salarios en Honduras son muy bajos. Fíjese que el tema migratorio, si bien es cierto que hay gente que se va por desempleo, mucha gente no se va por un desempleo total y abierto, se va por un problema de que lo que gana considera que es muy poco y sabe cuánto paga allá, las cuentas en dólares. Es más atractivo, ¿no? Entonces va a seguir yendo, entonces hay que mejorar eso, ¿no? Esa es la cobertura educativa. Si usted ve, seguimos teniendo dos déficits grandes. El déficit del prekinder, kinder y prekinder, que es importante. Kinder y prekinder es importante porque según los estudios pedagógicos es la base para que se tenga éxito en la educación básica primaria. Entonces, obviamente, antes no era un problema, la educación ha cambiado en el mundo. Sí. Entonces ahora los hipotes van desde temprana edad, chiquititos van a la escuela. Nosotros teníamos que esperar los 7 años. Sí, pero es que ya salió un poco uno. Sí, ya garrudo. Garrudo, como garrudo le decía gente. Sí, popularmente. La cobertura ahí está bien en la básica primaria. Pero ya cuando va en las edades para ciclo y para diversificado, nos falta mucho. Nos falta. Mire, el caso de 15 a 17 es diversificado. Y ese es complejo, doctor. 15 a 17, entonces los jóvenes. Usted imagínese que la población de 15 a 17 años, solo el 28% están en acceso a la educación. En cobertura educativa. Los demás no. Entonces, la educación, creo yo, que sigue siendo... 3 de 10, prácticamente. Sí. Poco. La educación sigue siendo el alma de enfrentar una serie de problemas. Y usted revise las historias familiares y personales, sus compañeros, sus amigos, sus hermanos, sus hermanas. No, y ve la diferencia entre haber ido a un estudio superior. Un superior, imagínate. Y que muchas veces que no terminó tampoco, son los que llegó. O sea, hay que ver todo ese nivel también. Sí, pero el hecho de haber terminado diversificado ya marca una diferencia. Marca una diferencia. Bueno, pero si la mayoría no llega, entonces la mayoría obviamente no tiene... ¿Y fuerza de trabajo, doctor, a qué se refiere exactamente? Se refiere a las personas que están trabajando o que si no están trabajando están dispuestas a trabajar en condiciones de trabajo. Es decir, 3 millones, ¿no? Sí, 3 millones. A veces se acerca a los 4 millones. Es decir, que. Pero hay una gran fuerza laboral, entonces. Sí, están ahí. ¿Y por qué es importante esta fuerza laboral? Porque aquí están las espaldas. Ahí está el motor. El motor de trabajo. Sí. Todo lo que mueve la economía, la riqueza, los servicios. Ahí está. Todo está en esta gente que le toca mantenerse y mantener a los 9 millones, digamos, a los más de 9 millones. Interesante. Fíjate, eso siempre me ha llamado la atención todo esto. Mire la tasa de desempleo. Abierto quiere decir que están totalmente desocupados. Que no quieren trabajar, pero no encuentran trabajo. 6.4 es la tasa. Eso significa, de acuerdo a la fuerza de trabajo, 250,000 personas. Pero aquí viene el problema. El segundo. Este sí es el problema más fuerte. Porque, y aquí es donde hablábamos de... Sí, porque casi 2 millones, si usted suma esos dos datos, 1.280.000. Casi llega a los 2 millones. Con el otro 600, ¿no? Casi los 2 millones tienen problemas de empleo que están de alguna manera subocupados. Y hay 2 tipos de subocupación. Que usted, por ejemplo, vaya a un lugar y trabaje 3-4 horas al día
y luego dice, bueno, ya no tengo que Ya hacer. Y las otras horas podría hacer algo, si tengo otro trabajo, un emprendimiento. Entonces, eso se le llama por insuficiencia de tiempo, que es más de casi 700,000. Y 1,000,000, más de 200,000, es insuficiencia de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que le pagan mal. No le pagan salario mínimo, no está en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, no tiene prestaciones, No tiene crédito, no tiene aguinaldo, no tiene acceso a crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta realidad que estamos presentando acá, producto de la reactivación de la economía y una serie de cosas, y la vamos a ver cuando presentemos en el 24 de octubre, vamos a convocar. Aquí vamos a estar, algo importante en este gobierno es que no están empeorando esos indicadores. Son problemas estructurales, se mantienen algunos, pero tienden a no empeorarse o a bajar un poquito. Porque si ves la lámina anterior, que hay un dato que nos podía interesar, no sé si podemos ver la anterior. El problema, ¿sabe cuál es? Que esos numeritos de ahí abajo son los que nos están afectando. Mire, es el que dice 2. Sí. Ya me está diciendo el productor. ¿Ah, sí? Sí. El tiempo. Sí. Ah, sí, sí. Ahí sí nos mató. Sí, no. Ahí nos mató ya Sí, claro. Pero bien, le agradezco mucho y quiero que continuemos con esto, pues, precisamente. Vamos ahorita a finales de mediados, finales de octubre, vamos a apretar los nuevos datos. Aquí está abierto. Entonces, aquí tiene el espacio. Sí, le vamos a agradecer el espacio para presentar los nuevos datos de pobreza y los nuevos datos laborales y los problemas. Siempre que hay cifras de esos de la pobreza, como que causan mucha alergia en varios. Sí, porque estamos acostumbrados, como aquí nadie cree en nadie. Es que eso es lo complejo, ¿no? Entonces, cualquier dato que usted saca, a pesar de que lo diga ahí, que ahí está la base de datos, que la pueden revisar, la gente va a decir que es mentira. Sí. Doctor, le agradezco mucho su comparecencia aquí. A la orden, se sabe, siempre. El doctor Eugenio Sosa, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.